Hola, hola, ¿cómo están? Buena tarde. Esto es Viva las Mujeres, por el placer de ser mujer. Pues nada, gracias por estarnos viendo el día de hoy. Ah, Hoy vamos a hablar de un tema que yo la verdad le tengo mucho respeto. Es un tema bastante importante que mm, a veces lo puedes sentir tan lejano y cuando te ocurre, porque seguro en algún momento nos ocurre, eh, puede suceder que uno no sabe ni qué hacer con la situación y por eso hoy vamos a hablar detalladamente al respecto. El tema es la ausencia ante la pérdida, ¿no? de un ser querido. Eh, y para platicar al respecto está conmigo Ana Martínez Lisiaga, ella es tanatóloga clínica. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola Clau, muy bien, gracias. Un gusto, un placer estar contigo por brindarnos esta oportunidad. Y bueno, sí, como lo dices, es un tema fuerte, un Sí, tema que nos causa uy, 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 mucho espanto. mira, en este programa hay tantos temas que hemos hablado que nos causa el uyuyuy y que le queremos dar vuelta, pero justo creo que esa es la importancia, y lo platicábamos antes de entrar al programa, de tener este tema, ¿no? De hablarlo abiertamente, de tocarlo, de sentirlo y de no evadirlo, ¿no? Porque a veces son temas que no queremos mirar, que decimos, bueno, pues ahí cuando me pase ya veré cómo le hago. Y Sí, yo, pero no es lo yo que pasa. creo que eso yo no se lo recomiendo, muchachas. Mejor, ahorita Anita justo nos va a decir cómo, cómo anticiparnos o cómo Vivirlo. vivirlo un poco, no voy a decir mejor, pero más preparadas, ¿no? O más preparadas. Exactamente. Ujú. Esta es la palabra, Sí, prepararse. y vamos a empezar por ahí, ¿te parece, Anita? Claro que sí. ¿Qué es la Mira, ausencia? la ausencia, pues es el hueco, el pozo que nos queda sin agua, es ese pozo vacío, ¿no? Que se seca de repente y decimos, ¿y dónde está el agua que me alimenta? ¿Dónde está esa persona que me da vida? ¿Dónde está esa persona por la que yo me mantengo viva, con alegría, con felicidad? Desaparece. Y desaparece por la existencia de la muerte, palabra a la que muchos le tenemos terror. Muchos ni siquiera la quieren mencionar porque dicen, no, 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 ni siquiera me hables de eso, o sea, no, 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 ya deja que llegue y cuando llegue veo qué hago. Pero no es lo ideal. No Cuando la menciones, aprendemos, no la menciones, no la menciones exactamente, porque la atraes, ¿no? exacto, toco madera, ¿no? Pero la muerte, desde que el ser humano está aquí, es temida por la mayor parte de la gente. Pero debemos empezar a analizar que no hay muerte si no hay vida. O sea, es un proceso de la vida. Si no hubiera vida, pues nadie se moriría. Si lo empezamos a ver desde ahí, ¿no? Es un Obvio. proceso. Entonces, la muerte, esa ausencia, es un amargo camino, muy largo, por cierto, que seguimos los que le sobrevivimos a los que se nos van. Eso es la muerte. Un amargo camino. Que no lo saboreamos como un chocolate amargo, ¿verdad? Que hay quien le gusta el chocolate amargo y hay quien le gusta el chocolate dulce. A nadie le gusta este amargo camino y sin embargo tenemos que pasar por ahí. Eso es una vereda por la que tenemos que caminar todos o ya caminamos en algún momento. Entonces, la ausencia, viéndola desde el punto globalizado, es un pozo. Es un pozo en el que nosotros decidimos taparlo o dejarlo destapado y echarnos un clavado. Ah, Eh, a mí me parece la, que es.
es un vacío, ¿no? Un vacío que deja, y como bien lo mencionabas, depende mucho qué tan cerca era la persona, depende mucho el tipo de relación que tenías con esa persona, eh, pues el vacío que deja en tu vida, porque al final del día, el impacto que va a existir con la ausencia de esa persona, pues es en tu vida diaria, ¿no? En cómo impacta Claro, en tu día a día claro. esa ausencia. Y de ahí entonces nos vamos a mover a la siguiente parte, que es el duelo, porque también el cómo tú vivas ese duelo tiene mucho que ver con la relación que tenías con esa persona, ¿no? O sea, si era tu pareja, si era tu hijo, hija, si era alguno de tus padres, si era alguno de tus hermanos, si era una amiga o un amigo, o si era el vecino, ¿no? O si era un Claro. conocido. Entonces, ahí creo que viene la parte, Anita, ¿no? Habiendo dicho lo que es la ausencia y la diferencia que tiene en el impacto en tu vida, tendríamos que hablar entonces un poco en el proceso de duelo que genera esta ausencia. Ujú. Eh, esta ausencia nos provoca desde el hecho de me quiero dormir y no quiero saber de nadie. Ujú. Quiero evadir. Me provoca el despertar y seguir pensando en que, híjole, ojalá sea una pesadilla. Ujú. Estoy despertando de un sueño muy desagradable que no quiero seguir manejando, pero como dices, si la muerte, sea de un ser querido, de una pareja, de un hijo, de un abuelo, etcétera, nos llega eh, después de un proceso médico, vamos a suponer. Hoy por hoy la medicina, la ciencia está muy avanzada. Hace algunos años todavía yo escuchaba gente que me decía, no, es que yo le dije al médico, mantenga la vida, no importa cómo, no me importa cómo, pero yo la quiero conmigo. Y entonces manejamos el egoísmo, decir, no me importa que sufra, yo lo quiero, la quiero conmigo. Y hoy por hoy la medicina ha avanzado tanto que nos dice, bueno, hay cuidados paliativos, bueno, hay la orden específica, ¿verdad?, del enfermo que no, de no querer una resucitación, una RCP, y dices, bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta donde llegó, ¿no? Y este tránsito hacia la pérdida eh, que nos hace sospechar que va a morir, que nos hace sospechar que ya está en sus últimos días porque lo estamos viendo sufrir, eh, decimos, bueno, llegamos a este final a su lado, amándolo, queriéndolo, asistido médicamente, en caso de que se trate de una enfermedad. Pero a fin de cuentas nos deja irremediablemente solos, nos deja solos emocionalmente. Podemos estar solos físicamente, ¿no? Haber vivido nada más con nuestra pareja y esa fue la que se murió y ahora pues me quedo solito, ¿no? Como el dedo y pues ya. Pero puedo igual vivir en una casa muy grande, con hermanos, con abuelos, con tíos, con cuñados, con los suegros, y de todas maneras siento soledad cuando yo tengo una ausencia. Esa ausencia eh, la voy a rescatar, obviamente, después de vivir mis etapas del duelo, que era lo que tú estabas ya dirigiendo. Las etapas del duelo mucho lo sabemos, ¿no? Es la negación, mi ira, mi depresión, mi tristeza, mi aceptación y la última que sería mi restablecimiento. Mi negación, la palabra por sí misma no lo dice. Cuando nos enteramos que nos dicen, es que se murió, es que lo atropellaron, es que le dio un infarto, es que chocó, es que lo asesinaron, es que se ahorcó, es que como haya sido, viene de inmediato nuestro mecanismo de defensa y nos dice, no, no es cierto, no. De inmediato sale el no.
Es nuestra primer Protección. etapa, nuestra primera reflexión. Viene la ira. Pienso que fue injusto, porque se murió si era tan bueno, porque se murió si era tan joven, porque le tuvieron que hacer eso. Porque a mí, porque ahorita, Porque a mí. porque te fuiste, porque te tenías que morir, Porque me dejaste. porque me dejaste. Y lo menciono porque es muy recurrente, si no me equivoco ahorita, que la gente sienta en esta ambigüedad culpa, ¿no? Porque como sientes enojo con la persona que se murió, también puede sobrevenir un momento de culpa en este cómo puedo estar enojada. Claro. Y lo menciono porque es en realidad muy normal, o sea, es un proceso y es parte del proceso, el sentir enojo, incluso con la persona que falleció. Ah, claro, claro, sí. El por qué me dejaste, por qué te fuiste, ¿no? Como si lo hubiera hecho a propósito, Claro, ¿no? o Para también hacernos viene este sufrir. tema de, Sí. o viene también este tema de enojo con Dios, enojo con la vida. O sea, hay como enojo con cualquier cosa y me gusta mencionarlo porque es parte de. Exacto. Y esa emoción que tú dices, esas reflexiones que eso no, se contraponen emocionalmente contra es que, ¿por qué no lo fui a ver? ¿No? Porque no me di tiempo, ¿no? Pude ir a verlo o a verla. Me dio flojera. Simplemente estaba yo con y dije, voy mañana. Y ya mañana no existe. Entonces, ese dolor viene acompañado de culpa, le sigue a la ira y ahí viene lo mero bueno. Nos puede hacer caer en una tristeza tan profunda que puede ser normal, pero si esta tristeza no está medida, nos puede desembocar en una depresión y la depresión, bueno, sabemos que nos puede somatizar a una enfermedad. En lugar de pasar de ser algo emocional, una etapa de duelo, la tristeza puede pasar a ser una depresión que va a requerir medicamentos, hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Son difíciles cada etapa, no tienen una receta médica para decir, te va a durar un mes, te va a durar 2 meses, te va a durar 2 años. O va a llevar Cada un orden estricto, ¿no? Porque también a no, veces tampoco. surge duda de, es que tienes necesariamente que pasar primero por la negación, luego por el enojo, luego por la tristeza, y entonces después vas a poder, no, eso tampoco es No, real. O sea, es un no. ir y venir, ¿no? De una etapa a otra. Depende de la muerte, de cómo se llegó de cómo nos llegó esa ausencia, Uh-huh. ¿no? La aceptación, obviamente, no es una de las que llegue rápido. Pronto. Llegan cuando la enfermedad generalmente fue dolorosa, fue muy prolongada y decíamos, o decimos, o dice mucha gente, ay, por favor, ya que descanse, ¿no? Cuando llega esa ocasión de ya por fin, ¿no? Ya por fin. Pienso que incluso puedes tener esta sensación, como bien lo dices, después de una enfermedad muy larga, puede venir esta sensación de ya por fin está descansando. Y si es un poco como de aceptación, sin embargo, si te regresas, o sea, es muy probable que regreses a la tristeza, es muy probable que regreses a la Claro, ira, y entonces pues nuevamente sí. brinques a lo mejor a la aceptación, ¿no? O sea, en estos procesos en donde tú hablas, por ejemplo, de una enfermedad prolongada, en donde a lo mejor ya hasta quizá pudiste desarrollar un duelo anticipado. ¿Cómo puedo yo encontrar ese derecho a seguir viviendo a pesar de todo lo que viví al final de sus días y con esta ausencia que empieza? Porque es el inicio de la ausencia. La ausencia va a durar hasta el fin de tus días. Pero, ¿cómo puedo yo seguir viviendo esto? Nos va a ayudar mucho el cumplir los deseos en caso de que nos los haya hecho saber nuestro familiar, nuestro ser querido, si tenía algo, si dejó alguna intención que nosotros hiciéramos cuando él partiera, cumplir sus deseos va a hacer que nos llegue
de manera más ligera el impacto de su partida, el impacto de su ausencia. No vamos a sentir culpa, sino vamos a decir, ah, mira, es que quería que hiciera esto, ah, mira, es que quería que hiciera aquello. Eso es un mecanismo muy recomendable para las personas que han sufrido o que ya tienen una ausencia. Si sabían que esa persona necesitaba algo, que lo hagan. Ahora bien, cuando llega esta ausencia, mucha gente no tiene preparado nada, ¿no? Para su última morada. Y los familiares, muévete a buscar funeraria, muévete a buscar dónde lo vas a sepultar, muévete a hacer un sinfín de papeleo. Eso es agobiante tras la emoción que tú estás viviendo y que nos lleva de la mano a contener ese dolor. Y que después viene un problema más grande, ¿no? Porque si bien es cierto que cuando uno deja los papeles listos, le facilita al que se queda el decir, bueno, estuve más tiempo con él en el velorio, no me tuve que mover, y sin embargo hay gente que llega a las 2, 3 de la mañana al velorio porque todo el día estuvieron moviendo papel. Entonces, el que se tenga esa oportunidad da un alivio. Esto es un aprendizaje. No digo que se deba hacer obligatoriamente, pero si lo podemos hacer es lo mejor. Porque va a facilitar tu propio proceso y el proceso de la... Exactamente. Sí, por supuesto. Porque además... que no... Dime. Porque el tema aquí, creo, Anita, es que además de tener que estar pasando por tu dolor, por tu pérdida, tengas que encargarte de un papeleo, de gastos, porque además son unos gastos terribles, que de un día para otro a lo mejor ocurre, o que si no ocurrió de un día para otro, no te preparaste y justo, ¿no? La palabra al inicio era cómo prepararnos para una ausencia, cómo aligerarle la carga a este proceso cuando sabemos de antemano que es un proceso particularmente doloroso. Claro. Sí, y que si a eso le agregamos el no tenerlo listo, pues viene una secuela de emociones bárbaras. Te quedas en shock, permaneces con una distracción impresionante, que te están hablando y tú no escuchas, no sabes, no ves a nadie. Puedes estar rodeada de muchas personas, pero tú estás en la más absoluta soledad. Tienes una impotencia, tienes fatiga, tienes confusión, vienen alteraciones de la alimentación, trastornos alimenticios, vienen trastornos del sueño, aislamientos sociales, bueno, y puedo seguir con una lista infinita de cosas que nos quedan. De cómo lograr un desapego para poder avanzar en este proceso. Si mi apego es aferrarme a esa existencia que hubo cerca de mí, ¿no? Trátese de quien se trate, hijo, mamá, abuela, tío, comadre, quien sea. Si es aferrarme y permitir que se aloje en mí, el desapego va a ser todo lo contrario. El desapego va a ser despedirme, agradecerle infinitamente por lo que me dio, agradecerle por lo que me entregó, por lo feliz que me hizo, por todas las obras que dejó en vida. Obras no es porque haya sido un artista, sino obras fue el que si estaba lloviendo y yo venía de la calle, ya me estaba esperando con una toalla, porque sabía que yo venía mojado, porque no tenía una sombrilla. Una obra es, si yo estaba enfermo, me cuidó y me arrimó una taza de té. Esas obras que dejó el gran ausente son las que yo voy a recuperar para lograr mi desapego. Me quedo con lo bueno, pero sin aferrarme. Ajá. No es de que es que yo lo quiero conmigo, es que yo no lo puedo olvidar. Ok, no lo vas a olvidar, pero vas a transformar esa idea, vas a trabajar en moldear ese pensamiento
que a veces nos cuesta mucho trabajo, pero es moldear, es un orfebre, ¿no? Ese que hace de la cerámica, de una bola de barro, hace una escultura. Voy a ser orfebre de mi desapego. Yo lo voy a formar de acuerdo a mis necesidades. Yo necesito, para quitarme el apego al que tenía, recordar esas cosas buenas de esa persona, esas obras que me hizo, eso que me entregó. No es aferrarme a, no me voy a deshacer de su ropa, va a llegar ahí en el closet por 3 años, o viceversa. Hay quien dice, no, ¿yo para qué lo quiero? Dime. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Y ahorita lo mencionabas un poco, a veces creemos que apegarnos es amar a la persona, es honrar a la persona, cuando en realidad el desapego no implica que vas a olvidar a la persona, no implica que no vas a honrar quien fue en vida. ¿Podríamos un poco matizar esta parte de que el desapego no es el olvidar o el decir, ay, no, a mí no me importa esa persona? No. Mucha gente piensa que es muy desapegado, es que no le importa, es que no le interesa. No, te puede querer mucho a alguien, pero a su manera, y el desapego no es olvidarlo, no es borrar su historia de vida, es al contrario, es vivir de esa historia de vida, de lo que te dio, de lo que te entregó, pero no podemos seguir apegados a sus objetos, a su ropa. Hay gente que muere y dice, no, no toques el cuarto, déjalo tal como está. Y sigue 10 años así y el cuarto está cerrado. Eso es un apego mortal. Tu sufrimiento está ahí como una daga clavada. ¿No? Yo pensaría un poco, diría que el desapego es avanzar, no significa olvidar, no significa que esa persona no te importó, no significa no honrar a esa persona, significa avanzar y saber que tu vida puede funcionar y se va a modificar por la ausencia de esa persona, pero que puede funcionar, que tú puedes avanzar en tu vida porque tú sigues viva o tú sigues vivo al final del día. Claro. Eso es muy importante, es básico, y yo le aumentaría nada más. Hay gente que dice, es que se fue y yo quiero seguir siguiendo mi vida, quiero seguir igual. No, gran error. Toda persona que ha sufrido una pérdida, que vive una ausencia, no vuelve a ser la misma que fue, porque su vivencia tuvo que ser de aprendizaje, no de retroceso. No podemos volver a ser la misma persona después de haber perdido algo. Y ese es el para qué. Justo creo que acabas de llegar al punto clave de para qué prepararnos y para qué vivir un mejor duelo. Prepararnos implica decidir no seguir sufriendo por ese ser. Toda la vida nos va a doler. Esto debe quedar claro. O sea, siempre va a doler, pero debemos evitar sufrir. Hay una clave que en algún momento de mi vida me dio un profesor que me decía, tú te vas a dar cuenta que vas a dejar de sufrir cuando en tu rostro se dibuje una leve sonrisa al decir su nombre. Y es totalmente. Podemos volver a llorar al recordar a una persona, pero las lágrimas no van a ser desgarradoras. El llanto no va a ser de sufrimiento, el llanto va a ser de emoción, de recuerdo, de ilusión, de amor. Exacto. Entonces, y ahí sabes
ese es el punto en el que sabes que ese ciclo, ese proceso de duelo se cerró, ¿no? En el momento en que, como bien dices, puedes sonreír en nombre de esa persona, hablar con tranquilidad de la situación, de lo que ocurrió, sin caer en este llanto de desesperación, ¿no? Sí. Todos en nuestra vida pues tenemos puertas, ¿no? Puertas en el trabajo, puertas en el baño, puertas en la casa, puertas en todos lados, puertas en el carro. Pues yo los invito a que dibujemos una puerta imaginaria en nuestras emociones, porque si bien es importante que cuando empezamos a superar esa ausencia, y el hablar de esa persona, mencionar su nombre, decir, ay, ¿te acuerdas? Ay, es que esto, ay, es que el otro, pero de repente van a llegar, pues así como vas a recordar cosas buenas, recordarás algún evento pues triste que viviste con él en vida. Y entonces llegará este recuerdito, pero yo les invito a que le digan a esa emoción, mira, ahí está la puerta, por ahí te pueden salir. O sea, debemos saber dónde está esa puerta, saber dónde está esa puerta y decirle, te invito a salir, no te quiero aquí, no te quedes aquí, vete, no te necesito aquí. Cuando ustedes sientan, ay, me encantó tu metáfora, cuando sientas que ya lloraste suficiente, que dices, ya, mira, yo ya lloré todo lo que tenía que haber llorado, pero me sigo acordando y me sigue saliendo la lágrima, ahí ábrele la puerta. Ahí ya, o sea, ahí ya puedes tú cerrar el proceso y era un poco lo que te comentaba antes de entrar al aire. Pienso que hay un punto en el que nos acostumbramos a este proceso de duelo, al dolor, al enojo, al ir, al venir, a que las emociones traen su propio relajo. Pero cuando llegamos a este punto en el que puedes abrir la puerta y decirle a esa emoción, pásele usted por acá, ahí hay que ponerse bien lista también, ¿no, Anita? Porque así como abrimos la puerta para aceptar la tristeza, para aceptar el enojo, como llegó la negación, seguramente sin aviso previo, Claro. también creo yo que ese es el punto, uno de los puntos medulares en este tema. Aprender como personas latinas, como mujeres latinas, que hay un punto en el que también podemos decir, pásele usted por aquí, ya la tristeza hizo su trabajo, ya el enojo hizo su chamba, esto ya se terminó. O sea, ya puedo continuar con mi vida sin esta emoción y es momento de que se retire usted. Claro, porque ahí nos vamos a dar cuenta que no es que exista el olvido, sino existe una presencia renovada de esa persona. Miren, se Es inspira. una presencia renovada que solo el amor es capaz de dar a esa ausencia. Porque esa ausencia siempre va a ser recordada con amor. Entonces, le damos paso a esa tristeza y le damos entrada a esa presencia renovada. Y ahí es cuando aprovecho para hacer un comercial. Venga. Y decirles que, bueno, se metan a Facebook, si me lo permites, Clau. Por favor. Página de Jetta Compañ, ahí damos terapia clínica, terapia familiar, individual, matrimonial, codependencia, desesperanza, conflictos en la adolescencia, tristeza. Bueno, manejamos muchas áreas y bueno, nos pueden ubicar en facebook.com/Jetta Compañ y en ana-marlik@hotmail.com o nos pueden ubicar en el teléfono 55 22 48 54 18, donde una servidora, bueno, pondrá alma y vida y conocimiento para compartir. Sé que así será. ¿Nos repites en Facebook cómo te pueden encontrar, por favor, Anita? Claro que sí, facebook.com/Jet Acompagne, está en francés, es JETACOMPAGNE, Jet Acompagne. De mi parte y de todo corazón,
Deseo que si estás en una situación como esta, pues todo se resuelva de la mejor manera para tu más alto bien. Y recuerda que tú sigues aquí. Exactamente. Muchas gracias, Anita. Así es. Clau, fue un placer, un honor. Gracias por tu tiempo, por tu Bueno, espacio, por tu entrega, tu cordialidad, tu empatía. De verdad ha sido un gran placer. Te agradezco mucho. Bendiciones a ti, a toda tu audiencia, y igual a todo aquel que necesite ayuda. Bueno, pues desde aquí vuela una oración para que por ahí empecemos. y bueno, pues esto fue Viva las Mujeres por el placer de ser mujer. De todo, todo, todo corazón. Deseo que tu vida esté llena de luz. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una grandiosa tarde.